cómo son los juegos de rol en Japón y qué nos podemos llevar. Para empezar, voy a comentar quién soy. Yo soy Santiago Asterra, soy miembro de FRA hace bastante tiempo, juego rol hace bastante, y en el año 2017 hice un viaje de intercambio a Japón, permaneciendo ahí por 6 meses. Durante ese tiempo, como no pude dejar el rol, dije, bueno, vamos a ver cómo es el rol acá. Y empecé a hablar con diferentes... empecé a buscar, a ver, ¿dónde hay un evento de rol acá? ¿Dónde hay una tienda de rol acá? Etcétera. Entonces, lo que terminó siendo esto fue un pequeño viaje de conocimiento e investigación sobre cómo son los juegos de rol allá en Japón. Con ese preámbulo de por medio, yo tuve la oportunidad de jugar rol allá, que no fue la parte más interesante de la experiencia, más allá de conocer a un par de diseñadores y traductores, que sí fue la verdadera introducción a todo este tema, ¿no? Porque pude hablar en primera con gente que era parte activa de la comunidad de allá y que trabajaba en los contenidos, que habías pasado tiempo ahí y que muchos tenían una perspectiva como la mía externa a una cultura que ahí ya llevaba mucho tiempo. Entonces, nada, eso, de ahí viene de cómo sé del tema. Después de eso hice mucha investigación propia. Para empezar, cuando hablamos de los juegos de rol en Japón, me pareció que sería una buena forma de introducir el tema, hablar de la historia. A Japón llegan los juegos de rol después de los videojuegos de rol. Para empezar. Es decir, en Occidente la cultura en general que tenemos de los juegos de rol arranca desde lo que sería son como el punto de origen. Existieron primero los juegos de rol, nacieron los juegos de guerra, por supuesto. Y después empezaron a hacer los videojuegos de rol, que al principio los trataban de imitar y etcétera, ¿no? Tenía como todo ese juego de... Ok, al principio nos parecemos lo más posible y después se empezó a retroalimentar de sí mismo ese contenido. En Japón el caso fue al revés. Es decir, llegaron primero los videojuegos y después llegaron los juegos. Entonces fue una cultura adquirida de otra manera. Los juegos que más famosos se hicieron en Japón en su momento eran, para empezar... D&D, que llega allá por el 80, 90, un poquito después de su creación. Pero más importante es que llegaron otros dos juegos, que serían el juego de rol de Battletech, el juego de mechas, y Trolls y Túneles. Trolls y Túneles siendo para el que no lo conoce, una pequeña modificación de D&D que lo simplifica y lo hace jugable con dados de 6 caras. Que eso fue clave en Japón porque no se conseguían dados raros como el resto del mundo. También está todo el tema de que Battletech, en su momento, cuando había llegado el juego de rol de Battletech a Japón, venían muchas aventuras prehechas que eran muy elementales en la parte de roleo. Es decir, toda la parte de historia, de narrativa que se daba, eran simplemente casi que pequeños discursos leídos o historias contadas entre enfrentamiento y enfrentamiento. Entonces... eso sería, digamos, cómo ingresan los juegos de rol a Japón a grandes rasgos. Tenemos en cuenta esos dos factores principales, ¿no? La versión simplificada de D&D que se permitía jugar con dados más simplificados y el roleo simplificado y el estilo de juego ordenado. Es decir, era una campaña en la que te decían, primero haces esta pelea, ocurre esta parte de la historia. Haces esta otra pelea, ocurre esta otra parte de la historia. Eso, por su parte, hizo que arranque su propia industria de juegos de rol en Japón. Y ahí es cuando empezamos a ver la producción nacional de ellos. Son gente que vos les explicás cómo es algo y empiezan a producir muy fácilmente. Hay una cultura de la producción propia muy grande allá, en cuanto a ya sea manga, ya sea novelas, o en este caso los juegos de rol. Bajo la misma, ¿cómo decirlo? Bajo el mismo marco de la industria, empezaron a producir sus propios juegos. Y ahí es donde vemos que empiezan a hacer, por un lado, Sword World, que es un juego bastante parecido a Calabozos y Dragones en concepto, ¿no? Es de calabozos, es de fantasía. Después tenemos a Tenra Banjo, que es casi una contracultura porque es un juego
que está mucho más basado en el roleo, en la interpretación, y es un juego extremadamente japonés en las temáticas que toca. Es como un Japón extremo. Es un juego que fue traducido por Andy Kitkauki, con quien ya mencioné, me conocí estando allá. Tengo de hecho acá un ejemplar firmado, no es por caretear. Y digamos, las clases son samuráis, monjes budistas, sacerdotes shintoístas y cosas por el estilo, ¿no? Entonces es como un juego con una muy fuerte identidad nacional. Eso es, digamos, cómo arranca la llegada del rol y la producción de ellos del rol. Después, otro punto que se me hizo interesante para entender cómo funcionan los juegos de rol y de dónde podemos empezar a robar cosas de ellos, ¿no? El origen de esta charla, qué estaría bueno robarle a los juegos de rol japoneses, es cómo se difunde el rol en Japón, o como lo tengo acá marcado en mi punteo, cómo se llega al rol en Japón. O sea, ya sabemos cómo llegó el rol a Japón, ahora vemos cómo llegaron los japoneses al rol. Década del 80, década del 90, los juegos de rol apenas estaban llegando a Japón. Llegaban unos libros así de grandes, que la gente en su común no compraba. Era a lo sumo alguien que tenía algo de cultura extranjera. Ten en cuenta que Japón es bastante insular, entonces no suele tener un contacto tan directo por ahí con una subcultura extranjera como puede llegar a serlo los juegos de rol. O sea, imagínate que en la década del 80 y 90 los juegos de rol no eran tan conocidos. Si bien en Estados Unidos estaban teniendo su pequeño auge, en Europa también, Japón estaba como todavía un poco alejado de eso. Entonces se esparcía un poco por círculos universitarios, por ahí algún grupo de secundaria, ¿viste? Decís, bueno, había uno que por ahí sabía inglés y conocía, o de casualidad agarró el libro y lo invitó a otro. Y entonces estaban pequeñas comunidades geeks muy de nerds que agarraban y producían su propio contenido de rol, ¿no? Es como que agarraban y tenían su pequeño club, se juntaban y jugaban. Acá es donde ocurre un fenómeno muy interesante. ¿Por qué? Porque uno en un grupo cerrado no espera mucha difusión. O sea, si el rol siempre se mantuviese tan cerrado, tan en pequeños círculos, tan entre conocidos, es difícil que alguien de afuera entre. Y se da un fenómeno interesante. Hubo una partida de, si no me equivoco, Calabozos y Dragones, que se jugó hace mucho tiempo. Allá por el... Yo he dicho que llegó en el 80 más o menos el rol, por ahí en el 70, no tengo las fechas a mano, pero entre el 70 y el 80 un grupo de jugadores de rol se juntaron y se dio la casualidad de que varios de ellos eran escritores, guionistas de anime y un par de ilustradores. Se juntaron, jugaron una campaña muy larga de Calabozos y Dragones que después se pasó a Swordworld, si no me equivoco, o en un momento creo que hicieron su propia modificación del sistema y se generó algo llamado una novela llamado Record of Lost War, que es un anime bastante viejo, por ahí alguno lo conoce. Esa novela empezó, le dio el nacimiento a la industria de los replays. ¿Qué? Esa novela era poco más que una dramatización de todo lo ocurrido en la partida, algo que muchos probablemente soñaron en algún momento de decir, ok, mira, esta partida de rol estuvo increíble, la tendríamos que haber anotado, grabado, escrito, que queda bueno. Es algo que a otra persona por ahí le gustaría experimentar. Entonces se empieza a generar la industria de los replays. ¿Qué es un replay? Es una recolección, una anotación de todo lo ocurrido en una mesa de rol. No solo los eventos dramatizados de lo que ocurrió, sino incluso las charlas entre jugadores, las charlas del máster, los comentarios, chistes que se hacen al costado de la mesa, y que la gente empezó a comprar. El japonés promedio no tiene tanto tiempo libre como para, si no sabe qué es un juego de rol, juntarse una tarde, ver qué onda, probar, comprar los dados. Entonces, estas historias, como desgrabadas, se volvieron una muy buena forma de que el que no conocía los juegos de rol entre, lea exactamente cómo es el flujo de juego de una partida entera.
cómo se juntan los amigos, qué se habla antes, durante y después de la mesa, qué se dice dentro y fuera de personaje, qué tiradas se hacen. Y esto se empezó a volver todo un mercado para consumidores de gente que sin querer estaba buscando comprarse una novela, un libro, un manga, y se agarra un replay y dice, epa, ¿qué es esto? No lo conozco, lo empieza a leer y ya tiene un ejemplo perfecto de cómo se rolea. Esto entonces empieza a engendrar más replays y llega un punto en el que se vuelve la manera más efectiva de transmitirle el rol a otras personas. Y acá es donde se pone, donde creo que es un punto interesante que podemos robar, entre comillas, porque yo tengo acá a mano uno de los manuales de rol que compré allá. Se llama Marginal Heroes, es para superhéroes al estilo japonés, o sea, Power Rangers, chicas mágicas, cosas por el estilo. Y casi que un 40% del libro, si no la mitad, es un replay hecho por el diseñador, un par de los ilustradores y creo que hasta una de las personas de la editorial. El replay entonces sirve para que una persona que nunca jugó rol en su vida, a vos te pegan un tubazo y te dicen, che, mira, nos queremos juntar tal día a jugar rol en un lugar, y si vos tenés el libro a mano, te lo prestaron, no sé, soy tu amigo del laburo, te digo, mira, queremos jugar rol, toma este librito, léete tal parte y para la semana que viene jugamos en tal lugar. Te lo podrías haber leído en el tren camino al lugar y ya entendés cómo es la cosa, aun cuando vos jamás roleaste en tu vida. Siento que los replays como herramientas son muy buenos porque son una forma escrita quizás del fenómeno que está dándose hoy día con cosas como Critical Role o todas las partidas grabadas de rol que se dan en internet. Critical Role, High Roller, me salen todas las anglosajonas, pero porque no estoy tan metido en el aspecto hispanohablante de esa industria. Después tenemos... Bueno, eso es como la parte... El primer punto de cosas que nos podríamos robar, ¿no? Cómo asegurar la entrada de gente a la japonesa, porque cuando las editoriales se dieron cuenta de que esto estaba trayendo más gente, se empezó a volver muy fácil publicar un replay. Si vos tenías una muy buena desgrabada de una sesión de rol que tuviste, vos la podías publicar. O sea, vos agarrabas, la desgrababas, la mandabas a la editorial y era muy fácil publicar obras independientes o pequeñas que uno tenga. Entonces era una manera fácil de difundir. Y a las editoriales les encantaba porque metían más gente al negocio que estaban tratando de promover. Esto es como un cierre, digamos, del segundo punto, ¿no? De cómo llegan los japoneses al rol. Un tercer punto, digamos, que marqué como importante a esta charla es cómo se juega rol en Japón. O sea, ya sabemos cómo llegó, ya sabemos cómo llega la gente al rol, y ahora tenemos cómo se juega el rol en Japón, porque acá es donde hay otra serie de datos interesantes. Para empezar, el japonés promedio no tiene una casa muy grande. Por lo menos en la zona de Tokio, donde es más común encontrarse comunidades roleras, es una ciudad muy grande, pero con una población aún más grande. Entonces se hace difícil el conseguir un espacio fácil donde juntarse a jugar rol, ¿no? Entonces uno tiene que empezar a solucionar, bien, ¿dónde nos juntamos? Por un lado, las tiendas de rol son uno de los principales lugares de reunión. Ahí en estas tiendas uno usualmente puede alquilar una mesa por una tarde, por un par de horas. Y originalmente el lugar estaba destinado a juegos de mesa. Eran tiendas donde además de poder comprar un juego, podías alquilar una mesa una tarde y tenías acceso libre a la biblioteca de juegos para jugarlo ahí. Lo cual está bueno si no tenés plata para gastarte en un juego de mesa, que varios pueden ser bastante caros. Si el poder adquisitivo del japonés promedio es un poco más alto, no cualquiera tiene ganas de invertir en algo que no conoce o no sabe hacer. Y tenés el lugar, el juego y cómo reunirte con la gente en un solo paquete. Ahora, se juega en clubes, digamos, más que clubes en estas tiendas, se juega en cafés de rol, que ese es otro punto que
Me gustaría haber trabajado acá. Sé que la gente de Geek Out tiene digamos, tuvo un proyecto así antes de la cuarentena, en el cual la gente podía pagar una membresía e ir a jugar varias veces por semana rol o juegos de mesa, ¿no? Bueno, allá tuve la oportunidad de jugar en un café de rol donde la modalidad era similar. Vos podías ir una tarde si había espacio o, digamos, reservar con anterioridad una mesa y tenías una mesa con enchufes, tenías una pequeña cantina y tenías las mesas que estaban divididas por enormes pizarras blancas como para escribir con marcador en 3 lados. O sea, vos tenías por donde entrabas, tenías una enfrente y 2 a los costados que te separaban de las otras mesas. Y fue algo sorprendentemente práctico a la hora de jugar porque podías anotar todo en las paredes básicamente y estaba todo visible. Y bueno, el concepto de los cafés de rol, que era uno que se ve que se volvió una buena manera de difusión, especial en Japón, donde falta ese lugar donde, porque las casas son o de familia, no es común juntarse en la casa de alguien, es una ocasión rara. Es mucho más común salir con los amigos, hacer cosas afuera. No es normal que yo invite a alguien a mi casa, excepto que sea, no sé, algo que se ve mucho en el anime, que esto me lo comentó mi amigo Kitkowski, que es medio real, viste, que bueno, invita a alguien a la casa y viene la madre, trae comida, qué sé yo, viste, bueno, es porque es una ocasión especial, es raro traer a alguien a la casa. Pero bueno, eso es el dónde se juega rol. Pero hablemos un poquito más también de cómo, o cómo son los juegos que se juegan allá. Para empezar, en Japón, una característica que es, digamos, es transversal a todos los juegos de rol que se juegan con habitualidad allá, es la capacidad de hacer partidas autoconclusivas, ¿no? Ahí hay otra diferencia importante con cómo se hace el rol acá. Nosotros, digamos, la cultura general que hay de rol en este lado del mundo es: el rol es a lo que se juega todos los sábados, que el sábado a la noche nos juntamos en lo de uno, nos pedimos pizza, nos juntamos a las 4 de la tarde, empezamos a rolear a las 10 de la noche y terminamos de rolear a las 6 de la mañana con el sol en la espalda. Y así por, digamos, 5 años consecutivos, una campaña de nivel 1 a 20, ¿no? Esa es como la regla que hay de cómo se rolea. Obviamente es distinto, hay gente que puede, gente que no puede, pero hay como una cultura generalizada de así es como se supone que se rolea. Y los juegos están hechos así. En todos los juegos tus personajes arrancan siendo los más débiles del mundo, es gente que apenas sabe levantar una espada y terminan siendo semidioses. Bueno, en Japón los juegos de rol que más se juegan son, además de los, digamos, titanes del rol conocidos, tenés Call of Cthulhu, que es el juego extranjero más famoso en Japón. Es ridículamente famoso, y no por los tentáculos para evitar el chiste fácil, sino por el hecho de que se hace un personaje rápidamente. La partida no está hecha para tener demasiada continuidad, o sea, es raro jugar, no sé, una campaña larga de Cthulhu, ¿no? Es como, bueno, te jugás una partida conclusiva, o sea, este misterio agarra, se resuelve. Y después tenés juegos como Tenra Banjo, que no tiene un énfasis en el crecimiento del personaje, y cuando lo hace es muy significativo a su desarrollo personal y no solo en un incremento de poder. O sea, yo puedo estar jugando varios de los juegos de rol que existen y decir, bueno, mi personaje de la primera a la última sesión en personalidad no cambió nada, pero pasó de poder apenas poder matar una cucaracha a poder matar dioses él solo. Sobre los juegos que estoy mencionando, después puedo armar una pequeña lista y pasarla si les interesa. Ahora, Cthulhu es uno de esos juegos famosos, Tenra Banjo es otro, que es, digamos, del lado nacional, y uno va a ver en común a la mayoría de los juegos de rol japoneses que están estructurados para partidas, de vuelta, estructuradas, o sea, donde uno planea escena a escena qué es lo que va a ocurrir, y donde los personajes no están armados para crecer tanto en poder del inicio hasta el final. O sea, en vez de ver una lista incremental por ahí de poderes, como se vería en D&D o en Vampiro, donde decís, bueno, tenés este poder débil, poder medio o poder fuerte, en los juegos de rol japoneses solamente vas a tener una pequeña selección de decir, bueno, elegite 3 poderes de esta lista, que son poderes tranquis, y
un poder de esta lista de poderes más fuertes. Y más que un low fantasy, no hay una curva de poder tan pronunciada. Hay por ahí más variación en cómo funciona cada personaje. Y digamos, el incremento, el escalado de poder no es el mismo porque no están pensados a hacerse campañas largas. En Tenra Banjo uno hace un personaje y es muy difícil que crezca demasiado. Y no está pensado para eso, el juego se descontrola muy rápido, no tiene sentido. Si uno trata de escalar un personaje en Tenra Banjo, por ejemplo, rápidamente el juego se desbalancea porque no es la idea. Uno puede hacerse el personaje más fuerte en creación de personaje o el más débil si uno quiere, y el juego simplemente te sugiere un punto medio. Sobre ese tema de cómo se juega, hay una cuestión interesante que mencionaba mi amigo Andy y yo. Muchas de las cosas que estoy comentando son medio remitidas de él, pero es porque él estuvo más tiempo allá y él sigue allá roleando y tiene más para contar que yo acá estoy retransmitiendo como parte de mi investigación. Que no suele haber tanto conflicto interpersonal entre los personajes. Es decir, uno cuando... Viste, por ahí si tenés uno que es medio fan, que se lo leyó a Tolkien, por ejemplo, y están jugando un juego de fantasía, viste, va a tener, no sé, un enano y va a decir, estos elfos, qué sé yo, viste, mientras están peleando contra algo. Pero no llega al punto que se ve a veces acá en Occidente, de que hayan directos conflictos, viste, de repente no, entre dos personajes de la party se empiezan a pelear, o qué sé yo, no hay traiciones o conflicto real más allá de por ahí, viste, una pequeña chicaneada entre personajes. Hay como un sentido más de coherencia, si se quiere. Se juega mucho con arquetipos. O sea, uno en Japón no juega todas las semanas. Se juega una vez cada 2 semanas si sos muy aplicado, una vez por mes, por ahí si es tu hobby. Y entonces uno... usualmente se ven muchos arquetipos. Entonces, donde como mucha de la fantasía que se conoce allá arranca desde anime, manga, novelas visuales, novelas ligeras, uno cuando rolea se pueden ver fácilmente los arquetipos de personaje. Entonces puede estar una vez, no sé, alguien puede estar jugando un juego basado en Dark Souls, así, fantasía oscura, qué sé yo, pero alguien va a querer jugar, no sé, a la princesa Tsundere, ¿viste? O a... el personaje de sangre caliente protagonista de anime shonen, ¿no? Porque son como personajes que se conocen y que, digamos, se los interpreta al punto de que no se choquen demasiado con los demás y, digamos, para salirse de la normalidad, ¿no? Allá en Japón es como hay un ambiente muy opresivo por lo general y hay como una normalidad pesada que tira todo un poquito para abajo, entonces... es un lindo descargo el ser un personaje de las historias a través del rol. Y eso es creo que una parte interesante. ¿Qué otra cosa puede ser sobre el rol en Japón así en características de juego? Estoy tratando de pensar si se me escapó algún punto. No, bueno, eso. Y el enfoque en historias autoconclusivas y partidas estructuradas. Se venden mucho, tanto oficiales como no oficiales, módulos armados de aventura, ¿no? Eso es algo que acá en Occidente todavía es... tenés la gente que es pro módulo, que juega solo módulos armados, y gente que es purista de hacer los módulos propios. Allá en Japón es muy fácil, si vos haces también un módulo muy lindo, agarrás, mail a la editorial, che, mira, quiero hacer tal módulo, tal cosa, pim pam, mail va, mail viene, y te lo tenés publicado. Y esto te puedes hacer unos mandos. Si está bueno, por supuesto, si se vende. Y los módulos suelen ser bastante marcados en el escena a escena. Si alguien acá leyó el manual de Ryutama, que dentro de poco va a tener una traducción al español si es que no salió ya, ahí se puede ver en las partidas de ejemplo que están preparadas. Hay, digamos, las aventuras que están armadas, ¿viste? Te dicen, bueno, escena 1, los personajes que están acá pasa esto. Escena 2, los personajes que están acá pasa esto. Muy en el comentario, sí, arquetipos definidos con elementos simbólicos. Como en el teatro. El teatro japonés influencia mucho del anime y del resto de sus obras. Es interesante cómo arrancan más que desde la literatura, desde el teatro, y cómo eso marca varias de las cosas. Eso es una tarea para la casa, investigar un poquito sobre el teatro japonés y después lo empezás a ver en todo. En el anime, en el manga, en las novelas. Como que el teatro fue una fuerza muy importante culturalmente allá. Pero bueno, entonces, uno
tiene todos esos datos de cómo se juega rol. Acá mucho que robar, ya pasa mucho por el gusto de cada uno. Me gusta en el diseño el concepto de la obra autoconclusiva y el no escalado infinito de poder. Me está pasando mucho últimamente que veo un manual que me dice, bueno, tu personaje puede subir de nivel 1 a 50, subís un nivel cada 10 sesiones y es un juego de rol que está hecho para jugar por 40 años una misma campaña. Y no voy a poder jugar por 40 años una misma campaña. No voy a poder experimentar gran parte del contenido de alto nivel. Ah, y ahí se me ocurrió un pequeño... Me volvió a la memoria algo. Entonces, viste, yo, no sé, de idea, creo que la partida más larga que jugué en mi vida llegamos a nivel 10, 12. Y estuvimos jugando un tiempo largo y avanzando a pasos agigantados sobre lo que proponía el juego. Se estaban tirando experiencia por el techo, viste, como casi que nos apuramos a consumir tanto contenido como pudimos hasta que se separó la mesa. Y aún así se sentía que todo terminaba, digamos, estábamos a nivel 10, 12 y los problemas a los que enfrentábamos ya se parecían al fin del mundo. En Japón como que, bueno, si querés jugar una pelea de gente matando dioses, arrancás y terminás jugando una pelea de gente que mata dioses, por tirar una. Después, algo que me acordé ahí, la forma de publicación de libros en Japón influye mucho en cómo están diseñados los juegos de rol allá. Eso es un pequeño dato que queda un poquito fuera de orden, pero que ahora que me acordé me pareció importante agregar. En Japón es muy común que se publiquen libros pequeños. Yo acá tengo mi edición de Sword World, segunda edición, primer libro, que es un poco más gruesa que una libreta común o que una agenda. Ese es el tamaño más o menos, fácil de guardar en un bolsillo o en una mochila. Los libros, incluso novelas occidentales más grandes, los suelen dividir en varios libros más pequeños. ¿Al rol cómo ayuda esto? Yo quiero jugar Sword World. Tengo un primer manual que me guía de nivel 1 a 4. Ponerle que son 10 los niveles que se pueden jugar. Entonces yo tengo primer manual, nivel 1 a 4. Tiene todo el contenido, creación del personaje, un par de monstruitos, qué sé yo, y todo lo que me importa si voy a jugar personaje nivel 1 a 4. Me gustó. Bien, parece que va, a mis compañeros les gusta, pimba, otro manual. Compro el segundo manual. Entonces, listo, segundo manual, nivel 5 a 8. Y así vas avanzando, vas comprando manuales dependiendo de tu necesidad. Acá me dice, mucho más consumista. Sí, la sociedad japonesa es muy consumista. Pero por otro lado, es interesante cómo no te tenés que casar con un juego. Pues viste, que si vos te compras el manual de jugador de D&D que tengo acá, me lo regaló un amigo. Me lo regaló, donó, más o menos. Y tenés de nivel 1 a 20 todo lo que necesitas. Pimba, sí, un manual. Y si querés hacer valer la plata que te gastaste en el manual, jugalo todo. Allá en Japón como que podés, digamos, imagínate, en vez de gastarte unos $60 en un manual entero, te gastan en incremento de 20 dependiendo de si te va gustando. Por ahí te compraste el primer manual, jugaste eso y listo. No necesitaste más en tu vida o no te gustó, lo único que gastaste fue eso. Si es que te comprometiste siquiera a comprarlo. Después, sobre las escenas estructuradas que comenté antes, hay una mecánica muy común a muchos juegos de rol que me pareció interesante, que es la tirada de entrada a la escena. La tirada de entrada en escena, esa es una tirada o habilidad que uno puede utilizar para que, si tu personaje fue planteado que no estaba en una escena, pues o sea, se plantea las escenas como un libreto. O sea, uno dice, bueno, en tal lugar quiero que estén tal y tal personaje hablando en tal espacio, o en tal escena quiero que estén tal y tal personaje por enfrentarse a estos otros dos personajes, ¿viste? Planteas cosas así. Bueno, si tu personaje no está en escena, hay muchos juegos que tienen una mecánica para que irrumpas en la escena de alguna manera. Puede ser literalmente que tu personaje entre o caiga de suerte a donde estaba ocurriendo algo, o puede ser en otro sentido mucho más por ahí simbólico, que tu personaje entra, ¿no? Es como que agarrás y decís, bueno, entonces de repente tal personaje tiene una visión del mío diciéndole tal cosa, que es algo que les pasó en el pasado, lo que sea. Pero bueno, está como esa mecánica de la entrada en escena, siempre posible de ser vetado por el máster, como todas las cosas. Me pareció una mecánica muy interesante que se puede aplicar en el rol, digamos, tanto desde el planeo de escena, como decir, bueno, yo ahora quiero que, digamos, que el máster diga, quiero una escena en la que están
estos dos personajes haciendo esto, que permite a una ficcionalización mucho más fácil de varias de las escenas. Porque por ahí no se da naturalmente en el flujo de partida, pero viste, yo estoy jugando una partida y digo, bueno, quiero que de repente dos personajes estén solos. ¿Qué podrían estar haciendo? Bueno, un jugador tira, no, ponele que estamos haciendo campamento en tal lado y fueron ellos dos a comprar algo. Y no es que surgió como un flujo por ahí lógico, pragmático, de no, van estos dos a comprar porque tal cosa, sino porque quiero que estos dos personajes que todavía no los vimos solos, o que sería interesante verlos en tal escena, quiero que vayan ellos dos a hacer esto. Y si el resto quiere aparecer, que pague los puntos necesarios o que haga la tirada que hace falta. Esas tiradas solamente tienen un costo asociado en todo el juego en el que están. No es gratis irrumpir en escena. Pero nada, es algo muy cinemático, muy que se ve en la ficción, ¿no? Es como de repente corte de escena y están dos personajes yendo a comprarse una hamburguesa. Por ahí no arreglaron, no hubo un pensamiento más que nosotros como videntes o el director como planeador de todo esto quiere que ocurra esta escena de estos dos personajes yendo a comprarse una hamburguesa y ver cómo reaccionan, ver cómo actúan ahí. Nada, eso es otra cosa que nos podemos robar. Bueno, ya me puedo perder un poco. Voy a guardarme ahí una parte de una mecánica especial de Tenra Banjo, pero como es solamente central ese juego, la voy a guardar para el final, pues es algo que me llama mucho la atención. Pero bueno, por último, creo que hay una cuestión de qué nace del rol, ¿no? Y esto es, creo que, una interesante manera de ir llegando a la última parte de cómo, de lo que sería esta charla, aproximándonos a la cuenta de 40 minutos. La penúltima, si querés. ¿Qué nace del rol? En Japón, el rol está, así como en Occidente, entretejido en muchos aspectos de la ficción y de la cultura. ¿Cómo así? Acá en Occidente, si uno se pone a ver algunas series, se pone a leer alguno que otro libro, puede ver en un nivel superficial a veces que alguien comenta sobre el rol, o capaz en un nivel por ahí más por debajo, que hay algunas que parecen estar inspiradas en rol. Bueno, ahí el tema es que en Japón hay muchísimas obras, particularmente anime y manga, y también muchas novelas ligeras, que tienen una base en partidas de rol. Toda la industria del replay, que nació en Record of Lodoss War, que tiene ovas animadas, no las vi todavía, pero si alguien acá las vio, las ve y me las cuenta después. Pero también tenemos otras cosas como, bueno, hace un par de años se hizo muy famoso Goblin Slayer, que tiene referencias bastante burdas a veces al rol. O sea, en un momento se dice que los dioses juegan a los dados. La hoja de inscripción del gremio de aventureros era una hoja de quinta. Después tenés obras como había una que creo que era Red Dragon, que está jugada por Gen Urobuchi, creo que fue dirigida por Gen Urobuchi y jugada por otras personas. Que bueno, Gen Urobuchi es el que hizo Madoka Mágica, por decir creo que un ejemplo famoso de él, y también fue el que escribió Fate Zero, la novela original, y después dirigió el anime. Bueno, toda la parte de Fate, toda la saga Fate Stay Night, Fate Apocrypha y qué sé yo. Bueno, si uno se pone a ver las novelas originales, hay hojas de personaje para los diferentes espíritus heroicos y ellos están marcados como su alineamiento, que es un elemento importante. Hay personajes que tenés legal bueno, caótico bueno, legal malvado, neutral malvado. Son como... Y supuestamente es porque el autor original dice que es porque esa información estaba así porque el protagonista la veía así. O sea que el protagonista, Shiro de Fate, es rolero. Eso es un dato que se los dejo para que se lo guarden. Y creo que mi ejemplo favorito de toda esta movida de juegos de rol influenciando anime y manga, si alguien acá vio el anime o leyó la novela Overlord, se trata de un personaje que queda atrapado en un mundo de videojuego que se vuelve real porque él se quedó cuando cerraban los servidores. Era el último jugador que quedaba y tenía que reconstruir con todo lo que tenía del gremio de aventureros, volver a conquistar este mundo nuevo en el que estaba, que era como el que tenía antes pero parecido. Y el autor contó que para hacer esa historia se basó en realidad en su grupo de rol que se separó, ¿no? Entonces él quedándose solo en este mundo de fantasía que construyó con sus amigos,
él lo relacionó con él quedarse sin su grupo de rol. Como referencia. Y bueno, si uno se pone a leer las novelas, hay por ahí un poquito más. Hay hojas de personaje de cada uno de los personajes de la historia, qué sé yo, que eso es a lo que uno se le puede dar una lectura rolera. Después, además de mangas y novelas, la industria de los replays es enorme. Hay muchos libros. No me compré ninguno porque quería hacer espacio para los manuales en sí y me estaba quedando sin plata cuando me estaba yendo. Sin plata gastable, digamos. Pero los replays hay muchos, de muchas historias, muchos muy interesantes. Y hay un equivalente a los replays en forma de video que, digamos, en Rey Dado nos dimos cuenta de lo difícil que es hacer una campaña grabada de rol. Cuesta mucho, es difícil, pide equipamiento. Los japoneses le encontraron una pequeña vuelta de rosca cómo hacerlo. En vez de a veces grabar la partida, que eso es grabarla tipo podcast, es 1000 veces más fácil. Lo que hacen es desgrabarla en escrito y pasarla por un programa que se llama Yukuri Voice, que es como un locuendo, un texto a voz, pero en japonés. Y lo ponen con pequeñas imágenes ilustrativas, mientras esas voces leen todos los diálogos entre personajes y qué sé yo, haciendo pequeñas alteraciones en tono y qué sé yo para distinguir entre personaje y personaje. Las imágenes que se terminan utilizando son muchas de anime o a veces dibujos simplificados de los diferentes personajes. Y contribuyeron mucho. El 90% de los que hay de Yukuri son de Call of Cthulhu, que sigue siendo el más famoso allá y lo que más se juega. Así como yo me quejo de acá en Occidente solo se juega D&D, bueno, en Japón tenés que casi solo se juega Cthulhu. No sé si es tan grave, pero sé que es el juego mayoritariamente jugado y es el de que más hay difusión. Cada vez que trato de buscar, ya sea en YouTube o en Nico Nico, que es como un YouTube japonés, partidas desgrabadas, casi todo lo que encuentro es Cthulhu. Y mayoritariamente hecho en este formato. A veces incluyen hasta pequeños animaciones estilo Final Fantasy para representar si hay un combate y están jugando en ese Pathfinder. Bueno, en vez de contarte el combate, lo que hacen es te arman una pequeña vista como Final Fantasy para representarlo, que eso me pareció muy simpático cuando lo vi. Que pidió un laburito de edición, pero bueno, se ve que quien lo hizo tenía muchas ganas de editar. Y bueno, llegamos a la última parte de esta pequeña de esta charla de rol. 45 minutos está llegando, creo que vamos a redondear en 50, 55, por ahí una hora si nos vamos muy al último con las preguntas. ¿Qué nos podemos llevar del rol japonés? Yo fui mencionando hasta ahora, punto por punto, cosas que nos podíamos llevar. Estilo interpretativo, cómo ordenar las escenas, cómo difundir el rol, cómo dar espacio al rol desde la perspectiva japonesa, porque tenemos que tomar en cuenta, allá no tiene raíces tan profundas el rol como las tiene en otras partes del mundo. No tenés clubes de rol con años de historia, no tenés el nacimiento de los juegos de rol. Sí tenés una industria que llegó a un lugar que no estaba 100% preparado para aceptarla y por eso se formó. ¿No tenías dados raros? Bueno, se prosperaron los dados de 6 caras. Los juegos que se basaban en dados de 6 caras. No tenías tiempo, prosperaron los juegos que armaban one-shots, que durante la creación de personajes ya te armaban una red de relaciones. Es muy común que los juegos de rol japoneses, tu personaje, durante su creación, como parte casi obligatoria, tenga vínculos con, ya sea los otros personajes jugadores, como incluso con algunos NPCs. Es parte del proceso de creación decir, ok, es amigo de este, es el padre de este, es el rival de este. Porque con el poco tiempo que tienen, quieren llegar y que si fulano se hizo Naruto y fulano se hizo Sasuke, se miren mal desde minuto 1. Ya sabemos que son rivales, ya los queremos ver interactuar en base a esa relación. O fulano está enamorado del otro. Bueno, por ello se conocieron antes, pero se conocen y se enamoran. Y se enamora uno del otro y
eso es un elemento ya sea para el chiste o para el desarrollo durante toda esa partida. Y si estuvo muy bueno, jugar otra. Pero si no, ya tuviste esa interacción, ya tuviste esa riqueza de relaciones. Eso es algo que lo estoy viendo mucho con el desarrollo de juegos como, digamos, del palo de PBTA, que te dicen, bueno, arrancá y elegí 2 o 3 de estos tipos de relaciones, de vínculos, y establecerlos con otros jugadores. Bueno, ellos lo tienen desde un poquito antes incluso, y eso es un detalle interesante. Ah, y el budismo está en todos lados. No solo en el rol, está en el manga y en los animes. Si leen en algún momento algo de budismo o de la filosofía, van a ver que está en todos lados. Es tanto como el teatro en lo estilístico y el budismo en el contenido. Importantísimo. De esos detalles. Y nada, con eso creo que podemos concluir por lo menos este bloque principal de la charla de qué nos podemos robar del rol de Japón. Durante toda la charla mencioné varios animes, mangas y juegos de rol. Ahora cuando termine voy a hacer una pequeña lista y la voy a mandar como para tarea para la casa el que quiere investigar al respecto. Muy pocos juegos de rol fueron traducidos, labor que pretendo cargarme al hombro en algún momento. Ahora mismo la facultad no me lo permite. Pero bueno, sobre todo lo que mencioné hasta ahora, preguntas. ¿Alguien tiene preguntas? Tírenlas por el chat. Si no, puedo hablar también un poquito de Tenra Banjo, que es un juego que en su diseño es muy japonés y tiene mucha tela para cortar hablar de ese juego en particular. Bien, acá tengo 2 preguntas. La primera, ¿a qué relacionás el hecho de la popularidad de Call of Cthulhu? Esto lo hablaba Andy en su momento, Andy Kitkowski, traductor. Es programador, pero traduce juegos de rol cuando puede. Call of Cthulhu reúne una serie de elementos que lo hicieron muy apto para llevarlo a Japón. Por un lado, creación rápida de personajes. En la mayoría de las ediciones de Call of Cthulhu, uno agarra y puede crearse un personaje fácilmente con un par de tiradas. Entonces, la creación de personaje y explicársela a alguien no es un proceso complejo. Eso de hecho influenció después muchos otros juegos de rol japoneses que tienen casi obligatoriamente una creación de personaje por tirada al azar, cosa de que aprovechar al máximo el tiempo jugando. Después, segundo elemento de Call of Cthulhu, la no competitividad. En Call of Cthulhu no se puede ganar, por lo general. Puedes ver que tanto investigás hasta que te recontra morís, pero que te recontra morís es un hecho. Entonces no hay un aire competitivo. Al japonés promedio le encantan las historias de misterio. Entonces se pueden enfocar en rolear y ver cómo resuelven el problema, pero sin preocuparse por perder, porque van a perder de todos modos. Entonces les interesa mucho rolear las interacciones de personaje muy relajadamente. O sea, juegan muy relajados, muy sueltos al rol los japoneses. Entonces no se preocupan, la interpretación, Bueno, si yo dije que un personaje quiere tirar una charla de Spielberg en un momento, y tirarse un diálogo que tiró Schwarzenegger, lo va a decir. Y nos vamos a cagar todos de risa en medio de la partida de terror. Pero porque por ahí lo atmosférico no es tan importante como la reunión. Gracias por los comentarios que están tirando. Después, y nada, esos 2 factores principales para Call of Cthulhu. El gore puede que tenga que ver, no sé. Sé que Call of Cthulhu es más popular en el público femenino que otros juegos de fantasía. Creo que es porque al público femenino de Japón, digamos, no es como que agarras un libro, digamos, cuando es Cthulhu no es lo mismo que agarrar un libro de fantasía. Tipo, en el libro de fantasía tenés al chabón musculoso, armadura mágica, y a la elfa en bikini, ¿viste? Entonces como que en Cthulhu hay como una cuestión capaz menos discriminatoria, por lo menos desde la imagen de, no, son todos investigadores que todos van a comerla, sea varón, mujer o lo que sea. Japón todavía es un lugar que le faltan años luz en cuestiones de género, pero bueno, por lo menos se ve entre las costuras ahí cada tanto un avance interesante. Y nada, Call of Cthulhu es más popular en el público femenino allá. Hay más paridades de género en los grupos de rol en Japón. Detalle. No te digo que hay un 50-50, pero creo que hay un 40% de jugadoras.
Habría que hacer una encuesta, un censo, no sé cómo será el caso acá. Pasa que allá el rol cuando ocurre muy en público, en lugares visibles. No es tanto en la esfera privada de cada uno. Deben haber acá millones de mesas de solo mujeres, pero que no sabemos. Pero ya como se da mucho a través de clubes o lugares de rol, es más visible la paridad de género. Acá hay una segunda pregunta. Bueno, eso es respecto a Call of Cthulhu. Y bueno, después la difusión. O sea, uno saca un libro, otro saca un replay, alguien saca un Yukuri. Había un manual muy lindo de Cthulhu que vi allá, que le saqué foto y lo subí al FRA cuando estaba, que mostraba Cthulhu, pero en el periodo Edo, en el periodo Heian, que te mostraba de un lado una mujer en kimono con una katana, y cuando vos dabas vuelta, la contratapa tenía esa misma mujer pero sin cara. Todos esos libros que me da una lástima que no puedan ser traducidos porque es una cantidad ridícula de contenido. Ahí tenés, Benja, para tu próximo juego, ¿no? Lovecraft en el periodo Heian. Entonces tiene como... el libro era muy lindo y tenía muchas ilustraciones. No es caro conseguirse un buen ilustrador en Japón. Usualmente si vos le mandás tu replay a una editorial y la editorial quiere publicarlo, tiene un par de ilustradores al pie del cañón como para decir, che, mira, vamos a publicar este replay. Es Cthulhu en el periodo Heian, dibujate una piba en kimono con katana. Listo. Y lo tienen y lo publican. Es común también invitar a los ilustradores a los replays. Pero bueno, eso. Después, tip extra para mantener estudiados estos arquetipos. Ver anime. Digamos, además de ver mucho anime, como dice la pregunta, además de mirar mucho anime, creo que pasa mucho por lo discursivo, por lo lingüístico. Estudiar un poquito por ahí cómo se da la cultura de los arquetipos de personajes a través de lo dialéctico, o sea, a través de la charla. Qué sé yo, uno siempre escucha senpai, sama, san, chan, kun en el anime. Investigar un poquito por ahí qué significa. Porque en el japonés mucho de la diferencia entre arquetipos no es sobre si hablas con una voz más de enano o que hablas con la voz de un elfo, sino que es más tipo, ok, cuando hablas con otro, le hablas en la forma formal o informal, lo tratas de más o de menos o de igual, hablas como un nene o hablas como un viejo, que pasa del cronolecto y a veces pasa por directamente cómo conjugás los verbos directamente. O sea, es una parte muy intrínseca del lenguaje, el rol que uno toma y la posición que presenta uno y trata a los demás. Entonces, no te digo sacarte un N1 en japonés, ¿viste? Pero por ahí investigar un poquito sobre la forma de hablar desde personajes. Claro, de hablar desde el trato. Si tu personaje es un niño, vas a tratar con respeto a los demás. Vas a tratarlos de un poquito más. Si tu personaje es un empresario, va a tratar con todos los demás con ligera distancia, pero con, digamos, con una sonrisa de atención al cliente por ahí. Si tu personaje es una princesa, va a tratar a todos de menos, pero no literalmente denigrándolos, pero sí al hablar posicionándose un poquito más arriba del otro, que es algo muy poco común. Eso sería mi consejo al respecto. Igual está muy influenciado porque yo estudio japonés y entendí mucho por ese lado. Hay un paper en inglés de un estudio de lingüística y de los roles de los personajes en el manga y las novelas, analizado desde el lenguaje de roles. El paper estaba originalmente en japonés, alguien lo tradujo al inglés, no sé si al español, pero si algún día lo encuentro lo paso. El rol japonés también está empapado por simbología cristiana. Pregunta interesante. Mira, no, diría que no. Más allá de un par de ejemplos marcados, la mayoría de los juegos hechos en Japón no tienen tanta simbología cristiana. A lo sumo alguno que otro juego medieval va a tener alguna referencia por una cuestión del género, pero muy poca, mínima incluso. De todos los juegos japoneses que yo me traje, ninguno tiene una referencia directa al cristianismo o al catolicismo. Como si acá preguntaron si es algo exótico. Sí, se lo tratan como algo ajeno, exótico. Creo que el único juego en todo el tiempo que llevo buscando y rebuscando juegos de rol japoneses es uno que tradujeron hace poco llamado Kamigakari, Cazadores de Dioses, donde una de las facciones que uno puede ser parte del juego es la iglesia cristiana, la iglesia católica, pero creo que está hecho como la iglesia nada más, que están ahí para encargarse de falsos dioses.
como una de las facciones del juego. Pero más allá de eso, en todos los juegos que tengo yo, no hay casi nada. Por eso, no hay casi referencia al catolicismo, al cristianismo. La simbología está, por lo menos en los juegos que yo llegué a tocar, casi inexistente. A lo sumo por ahí algún modo que no que otro módulo de Cthulhu, pero allá en Japón mismo es muy poco común el cristianismo. Muy poca gente se confesa cristiana. Si se lo usan en anime es por una cuestión estética. Y aún así, si uno se pone a buscar el anime, no hay tanta. ¿Alguna otra pregunta? Y si no, bueno, puedo cerrar con un breve comentario sobre Tenra Banjo y cómo mezcla la mecánica y la filosofía. Bueno, más que hablarte de la lista, los juegos que tengo, hay una cuestión. Por un lado, allá en Japón, todos los juegos de rol caen sobre la misma gran empresa. O sea, no es que es una editorial, hay varias editoriales, pero todas esas editoriales pertenecen a la misma compañía. Entonces, no hay tanta competencia y repiten mucho. Hay 2 o 3 sistemas básicos de rol que usan para varios juegos y, digamos, tienen esa base mecánica común que está bueno, supongo, para vender varios libros distintos. Ponele, tenés un mismo sistema básico que te lo usan para mechas, para fantasía medieval, para superhéroes, pero te cambian los poderes que puedes tener o cómo ganan o pierden energía los personajes o cosas por el estilo. Y bueno, todo lo que es el setting. Entonces, mecánicamente, más allá de un par de juegos que destacan, no puedo hablar mucho de diseño tampoco. Tampoco porque no hay tanto traducido, entonces mucho no puedo leer todavía, por más que tengo bastante japonés. Tenra Banjo en particular, igual creo que es un juego que ejemplifica todo lo que está piola del diseño de rol japonés. Temáticamente es un Japón extremo, como lo mencioné antes. Clases jugables son samuráis que son modificados para ser superhumanos, cyborgs, robots gigantes manejados por niños, monjes budistas, sacerdotes sintoístas, onmyoji, ¿no? Todas figuras del imaginario popular japonés. Así que temáticamente tenemos como una base muy japonesa. Y el lugar, digamos, el mundo en el que están es como una suerte de época Sengoku de los estados en guerra muy pronunciada. Sobre eso, el sistema te plantea que vos cuando creas tu personaje lo haces sumando una serie de plantillas. Cada plantilla cuesta una cantidad de karma e incluye usualmente una serie de habilidades, un par de vínculos con el mundo, objetos que puede tener tu personaje y cosas así. Y a veces datos sobre él. Uno va sumando plantillas hasta que llega el personaje que quiere. Y bueno, hasta que te dé el karma. Gastas un poco de karma para las estadísticas básicas y para las habilidades usas las plantillas. El límite de karma es 108, que es el número de pecados budistas. Es una referencia un poquito vulgar si quieres al budismo. Pero el juego te sugiere que los personajes estén entre 60 y 80. ¿Por qué? Porque uno puede sumarse karma para tener bonos situacionales a cosas, entrar en escenas, etc. Y ahora voy a explicar una parte un poquito mecánica del juego, pero que tiene que ver mucho con su filosofía. Esta por ahí es una parte un poquito más densa de la charla, pero les pido por favor me hagan la segunda en esta porque es interesante. El juego tiene un sistema de karma. ¿Cómo funciona? Uno tiene los vínculos con el mundo, tiene el karma y tiene el karma y tiene el aiki y el kiai, ¿no? Son 2 palabras parecidas, decididas hacia propósito. Uno en el juego, para hacer diferentes cosas, puede utilizar kiai, que es usar puntos para sumarte a tus tiradas. Cuando te encontrás por primera vez con otro personaje, tirás en una tabla para ver dónde caes y los otros te pueden ofrecer aiki o vos puedes gastar kiai para moverte en esa tabla. Entonces, poder pasarte de mejor amigo a rival o a amante o maestro, ¿no? Hay una tabla con diferentes tipos de relaciones arquetípicas entre personajes y vos negociando puntos con el máster y con los otros jugadores o gastando vos los tuyos, puedes moverte en esa tablita para decidir cuál es la primera impresión que le da otro personaje al tuyo. Una vez que uno gasta entonces ese kiai se vuelve karma al final de las escenas. Tu karma no puede exceder 108, porque te volvés una yura, te volvés un demonio,
te volvés superado por tus propios vínculos al mundo y dejas de ser un personaje jugable. Corta. Entonces, si tu personaje arrancó siendo muy fuerte porque gastaste mucho karma en hacerlo fuerte, tenés menos espacio para lo coyuntural, ¿no? Tu personaje por ahí está más librado al mundo. Si vos interpretás bien tu personaje, los otros jugadores te pueden dar Aiki. Es como el Kiai, pero no te suma karma. Y tiene una cosa muy interesante. Podés utilizarlo a través de tus vínculos para convertirlo en más Kiai. O sea, yo puedo gastar un punto que me dio un amigo, o después de una escena, usar uno de mis vínculos y multiplicarlo y tener más puntos para la siguiente escena. Simple. Pero también, ¿qué pasa? A través de los vínculos con los otros jugadores que me están dando puntos porque interpreto bien, yo estoy atándome más al mundo porque refuerzo mis ataduras al mundo para ser más fuerte. ¿Puedo ser más fuerte? Sí, pero puedo llegar a los 108 de karma y perder el control de mi personaje. Eso es algo muy budista, donde el pecado es el apego, la atadura al mundo. Por más que me dé fuerza, me está atando, me está haciendo perder el control, me está volviendo un esclavo de mis vínculos, de mis deseos, de mis ataduras. Entonces, para que yo pueda perder karma y tener de vuelta ese changüí de espacio para utilizar el Kiai, tengo que eliminar mis vínculos con el mundo, superándolos, desvinculándome de personajes, transformándolos en vínculos de menor valor, y si pierdo o lo transformo en uno de menor valor, la diferencia la tiro en dados y disminuyo mi karma. Entonces empieza a ser un ciclo donde yo interpreto a mi personaje con sus vínculos, me dan poder, me hago más fuerte y pierdo esos vínculos para después formar nuevos que me den más poder y así. Siempre evitando el apego a una sola cosa y vinculando directamente el crecimiento de mi personaje o su uso de poder en el mundo con su relación con él. O sea, de repente arranqué la partida siendo el mejor amigo de otro personaje, pero avanzó la partida y me desvinculé de él. Entonces le empecé a prestar más atención al vínculo que tengo de rival con otro. Pero después superé esa rivalidad y después me hice amante de este primer personaje que era mi mejor amigo. Y así mi personaje va cambiando constantemente. Es súper interesante y creo que es una de las partes más importantes que nos podemos robar, conceptualmente por lo menos. Y si alguien encuentra una manera de implementarlo en otros sistemas de rol, se lo aplaudo, porque es un sistema muy propio de donde proviene, pero que conceptualmente es muy budista, muy copado para el juego, y no vi en ningún otro lado. Jamás. Es un poquito complejo de explicar en el aire. Si uno hace un pequeño grafiquito, por ahí se entiende más. Pero nada, es creo que algo que ejemplifica lo que está bien del juego de rol japonés, ¿no? Hay que saber cómo aplicar su propia filosofía a algo más, a cómo arman las partidas, a cómo ordenan el juego, ¿no? Eso es algo que nos podemos robar de los juegos de rol japoneses y el diseño japonés del rol. Muchas gracias por el espacio. Hasta luego.